Hay que resaltar que cuando identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa contra ellos. La ley establece la gradualidad en la que debemos de actuar y también establece cómo debemos de actuar en contra de los delincuentes. La gente que tiene armas también, ahí viene establecido en qué momento podemos hacer uso de las armas y en qué momento tenemos que suspender y respetarle los derechos humanos. Vamos a hablar nuevamente de la corretiza militares, la fiesta que hicieron con este video los de la derecha, la oposición que está en contra del presidente López Obrador, diciendo que cómo era posible que humillaran al ejército mexicano de esa forma, que el único culpable era el presidente López Obrador por los abrazos y no balazos. A ellos no les preocupa eso, que le den la corretiza al ejército. Ellos quieren evidenciar el gobierno del presidente tratando de hacer quedar mal ante el pueblo de México. Hoy el general Crescencio Sandoval les da un calladón de hocico a todos aquellos opositores que criticaron al ejército por correlón. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el general Crescencio Sandoval. Antes de empezar el video hay que aclarar que estos civiles no estaban armados. Son bases del crimen organizado. Los mandan sin armas para que el ejército no pueda repeler esa agresión. Porque si hubieran traído armas, amigos y amigas, las cosas hubieran sido distintas, el ejército hubiera respondido. Ahora vamos a ver qué es lo que decía Lili Téllez sobre este video. Lili Téllez, mi respeto y solidaridad para el ejército mexicano. Estas tristes imágenes en las que se le corretea y se les humilla son responsabilidad del presidente López Obrador. Los militares solo obedecen las órdenes de su jefe máximo, postrado ante el crimen organizado. Eso es lo que decía Lili Téllez, la senadora de Acción Nacional, que fue postulada por Morena, pero traicionó a los más de 500,000 votantes que le dieron el voto para que apoyara la Cuarta Transformación. Ahora sí vamos a ir al calladón de boca que les da el general Crescencio Sandoval. Vamos a ir rápidamente al video del presidente. Y pasaría a continuación a informar sobre la situación que se presentó en Tumbiscatío, Michoacán, de conformidad a las instrucciones del presidente y a lo mencionado el día de ayer en la conferencia de prensa. Adelante, por favor. Bien, mencioné que con trabajos de inteligencia ahí en el área de Michoacán se destinó una fuerza del 65 Batallón de Infantería con 5 vehículos y 35 elementos para que el sábado 7 de mayo hicieran un reconocimiento. Aquí vemos esta parte sur del estado, o en esta parte que se identifica como La Nolasca, Francisco Villa, Capuán del Río. Aquí realizaron operaciones estos elementos del 65 Batallón de Infantería, logrando detectar un laboratorio clandestino y 4 plantíos de marihuana que en conjunto hacen una extensión de 7,000 metros cuadrados. Se siguió realizando operaciones tratando de explotar esa información o la generación de inteligencia que se había dado, y el día 10, cuando están realizando actividades y se hacen un movimiento para trasladarse a otras áreas, reconocerlas y posteriormente trasladarse a sus instalaciones, ubican 2 bloqueos. Aquí un primer bloqueo en Potrerillo de Coria, que es gente desarmada, no había personal armado ahí, ningún civil armado, y lo rodean y siguen su camino. Posteriormente, en 4 caminos vuelven a ubicar a otro bloqueo de la misma manera, de personal desarmado. Ahí también lo evaden al ver que no representaba
un peligro para el personal, no había una agresión armada, no había por qué responder con la fuerza, y es evadido este bloqueo ahí en Cuatro Caminos. La actitud que se tiene en ambos bloqueos, lo que se identifica es que había, por parte de esta base social de la delincuencia organizada, a veces unos pues apoyando y otros obligados, pues se identifica que estaban protegiendo, estaban evitando que pudiéramos estar en esta área, y identificamos que habría la posibilidad de que existiera algo ilícito, algo mayor a lo que ya se había localizado y destruido, que era el laboratorio y 4 plantíos de marihuana, de tal forma que se organiza una fuerza el miércoles 11, una fuerza que está integrada por 106 elementos de la Guardia Nacional, 352 de Ejército y Fuerza Aérea, 12 elementos de la Fiscalía General de la República, 42 de la Policía Michoacán. En total, 512 elementos conforman la fuerza para operar en esta área que, repito, identificábamos que algo se estaba ocultando, que algo buscaba la población, esa base social desarmada buscaba que no entráramos a realizar nuestra tarea. Entonces, esta fuerza hace reconocimientos terrestres y aéreos en Tumbiscatío, Mujica y La Huacana, de tal manera que se tienen resultados positivos. Se localizan, la siguiente por favor, se localizan 4 laboratorios para producir drogas o metanfetaminas, 4 más, y 15 plantíos de marihuana. Aquí vemos los puntos donde fueron localizados. Aquí están los laboratorios en color azul y color cafecito los plantíos de marihuana. Los puntos rojos son los plantíos, los puntos oscuros son los laboratorios. En total, de la operación, de la generación de inteligencia, de la realización de actividades de reconocimiento, se logra detectar o destruir 5 laboratorios clandestinos para elaboración de droga sintética. Ahí existían 9 reactores de síntesis orgánica, 10 condensadores, 68 tampos de 200 litros, también tinas de 500 litros, bidones de 50 litros, 8 con sustancias químicas y otros 20 recipientes de diferentes tamaños, también con sustancias químicas para poder producir estas metanfetaminas. 5 vehículos y 19 plantíos de marihuana. En total hacen una extensión de 6.7 hectáreas. Se considera que la afectación en el ámbito de la marihuana fue de 13.6 millones de pesos, afectación a la delincuencia, y se evitó la producción de más de 4 millones de dosis de marihuana que podían haber llegado a la sociedad mexicana. En cuanto a lo que es droga sintética, esos 9 reactores en un mes podían haber generado o producido más de 13 millones de dosis de metanfetaminas que podían haber llegado a la sociedad mexicana. Entonces, este resultado es por lo que esa sociedad, esa base social, y repito, desarmada, fue por lo que hacía esos bloqueos, evitando que pudiéramos detectar, localizar esto y destruirlo, que era un producto importante para la delincuencia organizada. En el ámbito de las metanfetaminas se calcula más de 3,000 millones de pesos lo que fue la afectación. Entonces, eso evitaban, eso cuidaban. Aquí vemos las fotos de los laboratorios, los reactores, condensadores, todos los recipientes que se encontraron ahí. Adelante, por favor. Los plantíos que fueron destruidos,
19 plantíos. Adelante. Aquí están los vehículos asegurados. Bien, adelante, por favor. También aprovecharé para informar o explicar esta situación. La actuación del personal que fue evitando tener una confrontación tiene que ver también con las directivas que se tienen del señor presidente en cuanto al respeto de derechos humanos y también la aplicación de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Y aquí vemos en el uso de la fuerza, en el empleo de la fuerza por parte de lo que es Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, cómo se ha comportado este índice de letalidad. El índice está hasta el día 12 de mayo. Aquí vemos las diferentes líneas en la gráfica. La parte roja, bueno, la azul punteada son el número de agresiones. La parte roja, la línea roja, nos muestra los fallecidos en esas agresiones y la parte verde nos muestra los heridos y los detenidos en esas agresiones. Y la parte amarilla, la línea amarilla, nos muestra el índice de letalidad. Aquí podemos observar cómo en la presente administración empiezan las agresiones y aquí tenemos los números de heridos y detenidos comparado con los muertos, de tal manera que desde el 2019 teníamos un registro de menor cantidad de muertos en agresiones, un número favorable de menos 168, en el 2020 fue menos 188, en el 2021 menos 153, en lo que va del año tenemos un índice menos 117 y considerando toda la administración, pues el índice es menos 626. Esto es el resultado de responder a esas agresiones, respetando los derechos humanos y aplicando la Ley Nacional de Seguridad, de Uso de la Fuerza. Hay que resaltar que cuando identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa contra ellos. La ley establece la gradualidad en la que debemos de actuar y también establece cómo debemos de actuar en contra de los delincuentes. La gente que tiene armas también, ahí viene establecido en qué momento podemos hacer uso de las armas y en qué momento tenemos que suspender y respetarle los derechos humanos. Esta Ley Nacional del Uso de la Fuerza, eso es lo que busca, una serie de lineamientos que eviten el uso excesivo de la fuerza y en esa aplicación, pues el respeto a los derechos humanos de ese delincuente y de la demás gente que en algún momento está en algún ilícito o se enfrenta a fuerzas de seguridad. Entonces, este es un ejemplo como la letalidad en las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, pues ha dado o ha aplicado el respeto a los derechos humanos y la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. También informaré sobre las quejas que tienen que ver también con el uso de la fuerza, con actividades que se pueden identificar que se excede el personal de seguridad o en forma general Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Aquí hablando del Ejército Mexicano, hemos recibido en esta administración 1,217 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero comparándolas con las dos administraciones anteriores, la pasada fueron 2,097 quejas en el mismo periodo que se lleva actualmente y la anterior 3,819 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De tal manera que precisamente aplicando esta directiva del señor presidente y la ley
Nacional de Uso de la Fuerza, pues tenemos un 44.61% abajo de lo que se han presentado en otras administraciones. Sobre recomendaciones, también a la Secretaría del Ejército Mexicano, en esta administración se han dado 19 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa, pero 15 de ellas corresponden a acciones realizadas en otros tiempos. Tenemos una de 1976, una del 2009, dos del 2010, dos del 2011, una del 2012, dos del 2013, tres del 2014, una del 2015, una del 2016 y una más del 2017. Esas son las 15 recomendaciones de las 19 que se han recibido en esta administración, y solamente 4 de ellas han sido por acciones que se han desarrollado en esta administración. Y tenemos una de ellas en cuanto a salud y atención penitenciaria, una más por servicios de salud y solamente 2 en el ámbito de las operaciones, y que estas, antes de que se recibiera la recomendación, la Secretaría de la Defensa realizó las investigaciones y se hizo lo propio con lo que es la jurisdicción militar, y se le aplicó la jurisdicción militar a los que tuvieron que ver en estas situaciones, y antes de que hubiera llegado la recomendación ya habían recibido un castigo por la parte militar. Es decir, no se oculta nada ni se protege a ningún elemento. Las leyes que tenemos las estamos obligados a respetarlas y a cumplirlas, y repito, principalmente la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Eso es lo que nos va a dar certeza en la actuación, y si hay algún elemento que infrinja esa ley, pues tendrá que enfrentar la justicia en sus diferentes niveles. Muchas gracias. Es todo, señor presidente.